¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Sexta parte, para hacer la voluntad de Elohim y cumplir su propósito. ¿Cómo podemos probar que encontrarnos, o sea, reunirnos, es hacer la voluntad de Elohim y cumplir el propósito de Elohim? Meditaba yo para entender esto, pero me resultaba muy difícil hasta que entré en el santuario de Elohim y entendí el paradero de ellos, dice el Mismor 73. Cuando el salmista pensaba en ciertos asuntos, era doloroso para él, estaba pensando en la prosperidad de los inicuos, ¿no es cierto? Pero cuando entró en el santuario de Elohim empezó a comprender. Creo que en el pasado muchos de nosotros buscábamos la voluntad del Adón con respecto a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra escuela, estudio, todos muchos aspectos, ¿no es cierto? Muchas veces fue doloroso porque no comprendíamos. Buscábamos conocer la voluntad de Elohim con respecto a estas cosas, pero era doloroso porque estábamos fuera del templo. Pero cuando simplemente llegamos a las reuniones, lo que queríamos saber se nos hizo muy claro. El mensaje no cubrió necesariamente cada cosa, cada detalle en particular, ¿no es cierto? Ningún testimonio se refirió a cada uno de los puntos que teníamos pendientes y simplemente vinimos a las reuniones, nos sentamos, ¿no es cierto?, aquí y la claridad llegó. ¿Mm? Por supuesto, muchas veces los testimonios nos ayudaron a ser claros, muchas más veces el mensaje también nos ayuda a ser claro. No es que los estudios nos sirvan, no es que todas estas cosas sean secundarias, no, no, todo va junto, todo tiene que funcionar al mismo tiempo. De todos modos, todos podemos testificar que asistir a las reuniones es el mejor lugar y el mejor momento para conocer la voluntad de Elohim, porque acá podemos tener las charlas y quedan grabadas si uno las mira y los otros, el que no la vio en la reunión ahora que estamos reunidos en vivo, la verá en diferido y todo lo demás, pero la riqueza está en cuando nos reunimos después de las charlas para poder hablar acerca de estas cosas y hacerlas vivas. En ese momento todas estas cosas se hacen vivas para todos y cada uno. Eso es completamente diferente a agarrar un libro y leerlo. Raramente podemos llegar a conocer la voluntad del Adón fuera de las reuniones, ¿sí? Que es donde revolotea ciertamente el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Revolotea sobre nosotros. Pero muchos han llegado a conocer la voluntad del Adón en las reuniones, porque la voluntad del Adón no es para una persona únicamente, sino que es corporativa y unos estamos siempre edificándonos a otros. Demasiadas veces oramos por cosas una y otra vez, ¿no es cierto?, buscando conocer la voluntad del Adón, pero no logramos aclararlo, no lo tenemos del todo claro al asunto. Sin embargo, cuando llegamos a las reuniones queda todo muy claro y de a poco se va resolviendo inclusive muchas de esas cosas. Hacer la voluntad del Adón depende primero del conocimiento. Si pudiéramos conocer la voluntad del Adón, la mayor parte entonces evidentemente estaría reunida. Tenemos que darnos cuenta de que hoy en la tierra, además de nuestra vida interior, ninguna otra cosa es tan crucial, tan importante y tan provechosa como la cuestión del encuentro, como la cuestión en la cual hay una interacción orgánica entre los hijos del Padre. Créanme, los israelitas salían a recoger el maná, pero lo cocinaban y lo comían todos juntos, ¿sí? Los pueblos semitas son pueblos de costumbres muy gregarias, ¿sí? Ellos aman compartir entre todos las cosas. No son cerrados y egoístas como en nuestra sociedad actual, que uno puede pasar al lado de alguien que está ahí con hambre y dejarlo tirado. Algún día todos testificaremos que perder nuestro trabajo no es tan importante como perder una reunión. Para el pueblo semita, para los pueblos orientales, el orden de las cosas también es bastante diferente al que nosotros tenemos en nuestra cabeza occidental. Yo testifico de esta verdad, aunque en su momento tampoco la vi, como tantos otros, ¿no es cierto? Solamente la vi tiempo después. Hoy agradezco que el Padre me haya tirado de ese trabajo que en algún momento me pareció el fin del mundo y el fin de la vida, ¿no es cierto? Perderse una reunión no significa necesariamente que me quede sin maná. Aunque lo normal es que quienes dejan una cosa terminen dejándolo todo, y eso es cierto. Una cosa es perderme una reunión por un accidente, algún acontecimiento, o
Otra cosa diferente es dejarla y dejarla y dejarla y dejarla y me alejo, ¿sí? Eso es enfriarse. Perder nuestro trabajo no significa tampoco una pérdida real, entendámoslo. No quiero asegurarles en forma de superstición, pero diría que si todos nos reunimos adecuadamente, el Abadón probablemente nos mantendrá en nuestros trabajos. Ciertamente, Él siempre provee, porque no era el trabajo el que estaba proveyéndonos siempre el Adón. Entonces podrían decir, si es así, dejemos todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y esa es más cómoda. El Adón nos va a ayudar y vamos a tomar esa reunión con un montesión, nos reunimos todos los días y nos quedamos acá todos los días. Eso es superstición, literalmente. Eso sería supersticioso y sería estar tentando al Adón. ¿Sí? Una cosa que ni siquiera la doña Shua hizo. No se trata de no trabajar, y ni siquiera de no trabajar en el mundo, ¿sí? Sino que nuestro verdadero trabajo, el concepto que nosotros tenemos de trabajo tiene que ser completamente revertido. Nuestro verdadero trabajo es todo lo que se refiere al Padre. A ese trabajo debemos darle lo mejor de lo mejor y no al otro trabajo. Es siempre la obra del Padre, la edificación y la casa. Pero debemos recordar que en Corintiín Bet 8, Shaul considera que nuestro trabajo regular es la recolección del maná. ¿Sí? Conocemos la historia de la recolección del maná porque la estudiamos. Algunos codiciosos en ese momento recogieron más, ¿sí? Pero después la medida para todos fue la misma. Entonces no sirvió de mucho. A muchos de nosotros nos gusta recolectar más, pero eventualmente resulta siempre en lo mismo, una cosa que nos equipara a todos. Aquellos que reciben más o recogen más no tienen exceso y los que recogen menos no les falta. Así que veamos cómo es con él. ¿Sí? A pesar de que se reúne tanto con toda energía y esfuerzo, pues eventualmente lo que obtenemos es exactamente lo mismo. Nosotros que somos las personas que conocemos, vivimos del maná. Justamente, no vivamos de nuestro trabajo. ¿De qué vivimos? De lo que Abba nos da todos los días. ¿Sí? Vayamos a hacer un trabajo, pero no vivamos de ese trabajo. No se trata de yo vivo de ese trabajo. Pues yo vivo de ese trabajo, yo me convierto en ese trabajo. Yo soy aquello de lo cual vivo, de lo cual yo obtengo mi fuente de vida. Si yo lo considero de esa manera, entonces terminaré siendo mi trabajo. Me terminaré convirtiendo en eso. Vivamos del maná. ¿Sí? Existe una notable diferencia entre trabajar y vivir de. Son dos cosas muy diferentes. El trabajo debe dejar de ser nuestra vida, nuestra centralidad, y volver a su lugar correcto, un medio de subsistencia, como para los israelitas pudiera haber sido en aquel momento recoger el maná, o trabajar la buena tierra cuando entraron, o cuidar del ganado mientras estaban en el desierto, ¿no es cierto? Tareas que proporcionan los medios, pero no son ese medio. Esa es la gran diferencia. No podemos dar más importancia a la recogida del maná. Ay, tengo que ir a recoger el maná, ¿no? Y tengo que hacer toda una cosa, que al maná en sí, que a comerlo, ¿sí? No le podemos dar mayor importancia a la siega del trigo que nutrirnos de los panes. Es ridículo hacer cosas hacer más importancia, darle más importancia a aquello que puede proporcionarnos los medios que al objetivo por el cual estamos buscando esos medios. El trabajo es solo un medio, no es un fin y ciertamente tampoco es lo principal. La palabra del Adón es digna de confianza, por el contrario, él dice que no nos preocupemos por el mañana, dice que no tengamos ansiedad por el mañana. El mañana no está en nuestras manos y ese es otro hecho bien simple. No vivamos la vida de mañana haciendo planes en la cabeza, ni vivamos la vida de las posibilidades diciendo, y si esto, y si aquello, porque esas son cosas completamente vanas. Vivamos una vida de hoy en sus manos, busquemos primero su reino. Esa es una orden, no es una sugerencia. ¿Está? Lo que dijo fue una orden. Entonces lo que necesitamos para comer, para beber, para vestirnos, nuestro Padre realmente lo añadirá. Él dará Él dará el reino, ¿no es cierto? Si buscamos primero y además agregará cubrirá todas las necesidades, literalmente. Este es el maná de hoy. Perder un trabajo no debería preocuparnos porque eso es reemplazable, pero perder una reunión con el Padre, con los hermanos, eso debería incomodarnos verdaderamente porque nos estamos quedando sin ese salario diario que es lo que nos da vida. Ese es el verdadero alimento.
He estado sirviendo a Adón durante muchos años, pero no perdí mi trabajo al comienzo de esos años, y más bien él me lo quitó porque yo estaba renuente a dejarlo, como tantos, ¿no es cierto? Yo no, o sea, lo consideraba como parte de mi tarea, ¿no es cierto?, de mi vida. Yo también creía que yo era mi propia proveedora. Entonces que tenía que trabajar para obtener ese salario. Sí, agradecía al padre por el trabajo y todo lo demás y le decía gracias porque vos me das el trabajo, pero si yo no voy a trabajar, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, al final de cuentas, yo me estaba constituyendo en mi propia proveedora. Entonces, él me quitó eso. Y me desesperé, me lamenté, creyendo que también iba a tener que dejar este trabajo que yo ya había comenzado y lo hacía bastante, pero no tanto. Pero para mi sorpresa fue el comienzo real de mi ministerio, en verdad. Hasta ese momento, aunque no había trabajado, pero era diferente, completamente diferente. Y desde entonces él ha estado proveyendo siempre. La palabra del Adón es digna de confianza, ¿sí? Seguramente no tenemos que preocuparnos por nuestra vida, porque la solución viene de él. Siempre y de todas formas. Si nos resistimos mucho, en un momento dado nos va a dar un sacudón, nos quita las cosas y nos va a mostrar que él tenía razón. O sea, exactamente eso que decíamos, no quiero, no quiero, él lo va a hacer. Entonces no necesitamos sentir ansiedad por nuestras necesidades mientras lo busquemos a él y a su reino. Si estamos haciendo otras cosas, sí, pónganse ansiosos porque evidentemente no estamos bien parados. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la vida práctica del reino es el encuentro. Si decimos que buscamos su reino, pero no nos reunimos, ¿qué clase de reino es ese? ¿Cómo se puede hacer un reino mientras yo estoy en mi cuarto, en mi casa? ¿Qué reino? Es el reino de una sola persona. El reino práctico es la vida del encuentro. No hay reino donde no hay ciudadanos que se reúnen entre sí, y encontrarse es buscar el reino primero. ¿Sí? Entonces la necesidad de estar encontrándonos tiene que estar ahí adentro. No puede una persona alejarse de las reuniones, ni siquiera tener pocas reuniones. Necesitamos tener esa ansiedad justamente por la obra y no por otras cosas. Asistir a las reuniones es también buscar el reino primero, porque ahí es donde está el deseo del Padre, el corazón del Padre con su voluntad. Ahora volvamos al asunto justamente de hacer la voluntad de Elohim. Vivimos en esta tierra y nuestra meta, nuestro propósito es hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos conocer su voluntad? No hay otra forma que no sea asistiendo a las reuniones. Puedo asegurarles que sin asistir a las reuniones sería más que difícil para cualquiera conocer la voluntad de Elohim. Por eso tantos han estado durante toda su vida, incluida, preguntándose cosas, preguntándose cómo hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre no es para personas individuales, la voluntad del Padre es para su pueblo completo, y necesita tener al pueblo andando para que podamos estar edificándonos unos con otros, papas contra papas, como lo sabemos a veces, pero también en una buena relación, alentándonos y apoyándonos unos a otros, ¿no? Todos son para pelarnos, pero en todo sentido se necesitan estar juntos. Puedo asegurarle que sin asistir a las reuniones sería más que difícil para cualquiera conocer la voluntad de Elohim, y el entorno que tenemos nos confirma esas cosas. La forma de conocer la voluntad de Elohim es acudir a las reuniones donde Él habla con su pueblo. ¿Dónde dijo que Él iba a hablar con su pueblo? ¿En la tienda de Moshe? ¿En la tienda de Aarón? No, ¿verdad? Él dijo que él se reuniría en el tabernáculo, que es una tienda de reuniones, es su nombre. Entonces, cuando comenzamos a perdernos las reuniones, comienza a perderse la voluntad de Elohim. Y comenzaría a regresar esa vida miserable, ¿no es cierto?, que habíamos tenido antes bajo la tiranía de Hasatán, de la cual ya habíamos sido liberados. Cuando nosotros decimos, no, yo sigo en lo mío, Abba nos deja, Abba deja que nos alejemos y deja que seamos esclavizados nuevamente. Eso no quiere decir que las personas queden perdidas, sino que Él va a permitir que sufran justamente porque están eligiendo
el camino malo antes que el bueno. Así que por eso tenemos que hacer todo lo posible para no perdernos ninguna reunión, dentro de lo posible, esforzarnos. Abba sabe lo que es posible y lo que no es posible, de manera tal que una de las cosas que, si por ejemplo en un horario de alguna cosa estoy ocupado con otro lugar, mi trabajo me lo impide, esto o lo otro, algún día tengo algún que ir, qué sé yo, al médico, cosas así, él sabe eso. Diferente es el caso cuando yo decido no, porque ese es mi horario de estar tranquilo en mi casa descansando, ¿no es cierto? Y cuando entonces estamos demostrando la poca importancia y en qué lugar secundario tenemos a su obra. Así que insistir en decir que nuestro trabajo es lo que nos hace libres, lo que nos da todas esas cosas y que necesitamos colocarnos en el primer lugar, es algo que nos pone en peligro, ¿no es cierto? Eh, si hacemos esto, si por el contrario ponemos otras cosas en primer lugar, somos usurpadores una vez más de un trono que no nos pertenece. Estamos gobernándonos a nosotros mismos, estamos tomando las decisiones por nosotros mismos. Participar de las reuniones debe ser lo primero, porque la reunión es donde el Padre se presenta con sus hijos en su pueblo. Sobre todo en esta época en la cual se está hablando de la reunión nuevamente, de la restauración de las dos casas, la reunión del pueblo y todo lo demás, no podemos estar pensando en reuniones individuales. Las reuniones con el pueblo, las reuniones con el pueblo. Entonces es una cosa corporativa verdaderamente. Entonces participar de las reuniones tiene que ser lo primero. Y si estamos decididos, realmente el Padre ajustará las cosas para que consigamos ese deseo, porque también es su deseo. Él lo está colocando. Si nos está inquietando con esas cosas, es porque Él lo está colocando. Pero nosotros somos los que debemos dar primero ese paso firme de determinarnos a alcanzar esa cosa, ¿sí? O el mar no se abrirá. Simplemente. Nunca he visto un santo que finalmente sufriera por haber venido a las reuniones, por haber estado haciendo las cosas del Padre, que el Padre lo hubiera abandonado. Eso no lo he visto, a menos que esa persona no esté haciendo verdaderamente las cosas, ¿sí? Viviendo conforme al crecimiento, obviamente, ¿sí? Porque el Adón es fiel y su promesa es confiable. Así que, hermanos, anímense y estén seguros en sus manos. Tenemos que aprender también a alargarnos en Él, a reposar en todo en Él. Y esto no es una cosa de la boca para afuera, en la cual yo reposo en Él, pero tengo que ir a trabajar porque si no me despiden, o sea, una cosa así, ¿no es cierto? Y Abba no me va a dar de comer en ese momento. Entonces, Él nos cuida siempre, con o sin trabajo, así que yo creo que todos hemos pasado por alguna u otra situación parecida en la cual podemos afirmar que de una u otra forma Él provee, ciertamente. Esta no es solamente la forma correcta, sino que también es la forma única. No hay otra forma. Con el Adón no hay muchas opciones, con el otro sí, pero con él hay una sola. No tenemos otra opción. Para ser un ser humano, ¿no es cierto? Tenemos que ser creyentes. Para ser creyentes tenemos que asistir a las reuniones, no solo a las de aprendizaje, sino también a las de edificación y a las de oración. No hay elección. Ese es nuestro destino y esta es nuestra escuela, por así decir. Esa es la forma en la cual Él nos educa. ¿Cómo hizo Él con sus hijos? Los agarró y los mandó al mundo y le dijo, bueno, vayan, que yo les tomo examen el fin de semana. No, Él separó a su pueblo y comenzó a enseñarles a todos juntos. Nuestro Padre nos predestinó, sí, justamente de esta manera. Unirnos es nuestro destino, porque ese es el deseo suyo. Que todos sean uno como tú y yo somos unos, dijo Yeshua, ¿no es cierto? Entonces, ese es su deseo. Si seguimos la predestinación de los Hinken, por la cual hemos sido predestinados desde antes de la creación del mundo, seguramente vamos a estar bajo su bendición, porque ahí es donde vamos a estar colocándonos debajo de su deseo.
para eso nos creó, para eso nos predestinó, obedecemos y no nos rebelamos, estamos bajo la bendición. Algunos podrían considerar que sacrifican demasiado tiempo para asistir a las reuniones, podrían considerar que si usaran todo su tiempo para hacer negocios, por ejemplo, ganarían más dinero o alguna otra cosa. Inclusive que podrían simple y sencillamente descansar más o que podrían aprovecharlo para tantas cosas, ¿no es cierto? Siempre nuestra mente inventa. Dejémoslo probar durante 4 o 5 años y verán el sufrimiento. Lamentablemente, Abba deja realmente que nosotros nos vayamos. Decimos, no quiero, no quiero, bueno, anda. ¿Y a qué le pasó al hijo pródigo? ¿Acaso el padre le negó las cosas? Le dijo, no, anda, todo bien. Y después venimos con el equino jadeante. Así que he visto demasiados casos como este que menciono, ¿no es cierto? Este pensamiento es bastante engañoso, como el corazón que lo provoca y se aferra a él. Tenemos que apoyarnos en la palabra confiable de las sagradas escrituras de Elohim, no en las opiniones de nuestra carne. Tenemos que confiar en su promesa y tenemos que obedecer su mandamiento de asistir a las reuniones. Los israelitas no se reunían únicamente esas 3 veces por año para la fiesta. Estas eran las santas convocaciones, ¿sí? Pero ellos se reunían entre sí continuamente. Si vamos a las reuniones estaremos guardando su predestinación y el destino de bendición va a venir a nosotros. No solo nos llegará a nosotros, o sea, a nuestra generación, sino también incluso a las siguientes generaciones según la promesa suya. Si tanto nosotros como nuestros hijos estaremos bajo la bendición de Elohim. Si decimos que trabajamos por ellos, entonces vamos a darles lo mejor de lo mejor, que es la bendición de Yahweh, porque esa es la excusa que siempre ponemos para salir a trabajar al mundo. Y si eso que le estamos dando y que les hemos estado dando ha sido lo peor de lo peor. Este es nuestro destino, así entonces, hermanos y hermanas. Y reunirnos no es poca cosa. Nuestro destino es el destino del pueblo de Yahweh, porque Él predestinó, sacó, separó para esto. No podemos tener otra opción si en verdad decimos que tenemos al Ruach de Mashiach en nuestro interior. Ruach de Mashiach no duda en hacer todo lo que el Padre dice, ¿sí? Porque realmente este es el Ruach que nos empuja al cuerpo, a la congregación, ¿no es cierto? Aquí conocemos la voluntad de Elohim y aquí hacemos la voluntad de Elohim también. Finalmente, de esa forma cumpliremos su propósito.